En la última ocasión les comentaba un poco acerca del propósito de estas doctrinas y voy a hacerlo cada ocasión que sea la, este tema, ¿verdad? Un tema similar. Que este tipo de conocimiento el Señor nos lo ha dado para que nos acerquemos a Él, para que lo conozcamos mejor. Cuando, yo no sé si ustedes han hablado con alguien que no les pone atención, uno está hablando y después toca el tema que recién acaban de decir y no se da cuenta que no le está poniendo atención, ¿verdad? No estoy hablando de ustedes en este momento, sino de todos ustedes en este momento, sino de que el Señor nos está dando su palabra y, y a veces uno no le pone atención, no pasa las hojas y lee y no entiende. ¿No les ha pasado? Leer y... Bueno, el propósito es que Dios me ama, ¿no? Ahí pasa la página. Y de eso no se trata. Se trata de que el Señor me está dando a conocer quién es Él. Y yo tengo que, es que no debería, ¿no? En el contexto de que tengas que ser mi obligación, sino, pues debería ser un deseo, ¿no? De conocerle, de buscarlo, porque es el que me ha salvado, es el que me ha redimido y me ha rescatado. Entonces también esta clase, ¿no? Y este conocimiento es justamente lo que Él nos ha dado. Y que no sea una vuelta de página, una lectura que en medio nos interesa, sino sea que el Señor nos revele quién es Él y podamos acercarnos de mejor forma a Él. Y vamos a ver cómo se revelaba el Espíritu Santo o cuál era la posición del Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento. Una de las cosas que mencionábamos también es que todas las veces que la Biblia se refiere a Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando dice Jehová, Jehová es mi pastor, el que es mi pastor es el Espíritu Santo, es el Padre y es el Hijo. Solamente que el Hijo es mi pastor de otra manera, pero eso ya lo vimos, ¿no? Cuando se encarna y viene por mí literalmente. Pero en general, Él es el pastor. Cuando decimos Jehová o el Altísimo, Señor Altísimo, el Altísimo es el Espíritu Santo. Cuando dice, y vamos a empezar con esto, ¿cuál es la primera mención entonces del Espíritu Santo en específico? Génesis, ¿qué cosa? 1. El Espíritu de Dios se movía. Se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. ¿Quién es? ¿Es el Padre o es el Espíritu Santo? ¿Quién dicen ustedes? ¿Cómo? Los tres, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu de Dios? Vamos a ver. ¿El Padre qué es? ¿Qué es el Padre? A la Samaria. Dios es Espíritu. Entonces, el Padre es Espíritu. Entonces, aquí dice el Espíritu de Dios. ¿Quién es? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu del Padre? ¿Qué dicen ustedes? Los dos es el mismo. Cuando la Biblia dice también el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, ¿a quién se refiere? A los tres también. Podría ser una referencia a su alma humana, pero cuando habla del Espíritu de Cristo en el contexto, vamos a verlo más adelante, se refiere al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Entonces, cuando veamos el Espíritu de Dios, es el Padre, el Hijo, pero es una mención especial del Espíritu Santo porque así se le llama a Él, el Espíritu del Padre o el Espíritu del Hijo. Entonces, tenemos en esta primera mención que Él es no solo el que se movía, sino que Él tiene una función especial.
¿Cuál fue la función del Espíritu Santo en la creación? El Espíritu da vida. Acompáñeme a Job 33:4. ¿Qué dice Job 33:4? Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este tiene un juego de palabras interesante porque como está en español no nos damos cuenta, pero ¿qué dijimos que significaba la palabra espíritu? Soplo, viento, aire. Entonces lo que está diciendo es exactamente lo mismo. Dice, el aire de Dios me dio vida y el aire del Omnipotente me hizo y me dio vida. O el Espíritu de Dios me hizo y el Espíritu del Omnipotente me dio vida. Es lo mismo, solamente lo está diciendo de dos formas diferentes. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo es el que crea y que nos creó. También el Espíritu Santo es el que nos sostiene. Vamos a Salmo 104:30. Él es el que aplica la providencia. Salmo 104:30. Dice al Padre, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces la idea es que el Padre manda su espíritu y todas las cosas son sostenidas. Bueno, esta es una de las obras generales del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo empieza a relacionarse con el hombre. Y dijimos que una la primera ocasión donde se relaciona con el hombre es con José. ¿Qué hace con José el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede ayudar a encontrar ese texto? No lo tengo aquí. Génesis 41, 38. Vamos a leer el 37. Génesis 41, 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, es decir, como José, en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, a partir de acá, de esta historia, se nos va a enseñar Dios como una relación diferente con el hombre. Hasta antes de José solamente entendíamos a Dios como alguien externo a la vida del hombre, pero presente, por supuesto. Pero ahora vemos que el Espíritu Santo está de alguna forma obrando dentro del hombre. ¿Dónde dice que está el Espíritu de Dios en este texto? ¿Dónde dice que está? Está en José, ¿verdad? Dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien, adentro, ¿verdad? Adentro esté el Espíritu de Dios. Y aquí vemos entonces cómo empieza a obrar el Espíritu Santo dentro de los hombres
Y aquí, ¿cómo obra el Espíritu Santo en este hombre, en José? Sí, el don de interpretación de sueños. Sueños era, ¿verdad? El don de interpretación de sueños. Yo sé que estamos demasiado acostumbrados a la Biblia y otra vez yo lo menciono mucho. A veces leemos indiscriminadamente la Biblia y creemos que Pedro se llevaba bien con José y con Moisés, pero no, ¿verdad? Las historias de los patriarcas son las primeras historias. Y hasta ahora solo se nos ha contado la creación y las primeras historias que tienen que ver con hombres. Ya vemos el Espíritu Santo obrando dentro del hombre. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Cómo el Espíritu Santo, cómo Dios en la Trinidad usa a su Espíritu para obrar dentro del hombre. De eso nos vamos a encargar en esta sesión. ¿Cuál es la siguiente mención del Espíritu Santo dentro del hombre? ¿Recuerdan ustedes? Vamos a hablar ahorita sobre los tipos, más que de orden cronológico. El Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de los profetas. Es así como se revela a los profetas. Acompáñenme a Nehemías 9:30. Nehemías 9:30 dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. ¿Qué significa la palabra testificar? ¿O a qué se refiere este texto cuando dice que Dios le testificó con su espíritu por medio de los profetas? Les habló, exactamente, les habló por medio de sus profetas. Acompáñeme a 2 de Samuel 23:2. Segundo de Samuel 23:2. ¿Qué dice? Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Entonces, tenemos aquí que los profetas son estos hombres especiales por quienes habla Dios. Aquí entonces vemos que todos los profetas, a partir de José era profeta. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Cuál es el siguiente profeta después de José? Moisés. Moisés también, ¿verdad? Moisés también es profeta. Y aunque no lo dice, entendemos que todos los profetas hablaron por el Espíritu Santo. Y esto ya lo leímos. Dice 2 de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los que hablaron de parte de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Después de Moisés, que no sea profeta, ¿en quién estuvo? Eso es interesante. Bueno, dijimos, la Biblia no dice que Moisés
Dios estuvo en Moisés, el Espíritu Santo estuvo en Moisés. Si no entendemos por los textos que hablan que los profetas hablan por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también estuvo en Moisés. Pero después de Moisés, y además de otros profetas, ¿en quién estuvo el Espíritu Santo? Vamos a ver qué tan buenos estamos en nuestros conocimientos bíblicos. ¿Cómo? Antes, mucho antes. Antes. De hecho, es del tiempo de Moisés. Aparte de que sea profeta, ¿no? Vamos a asumir que todos los profetas aquí han hablado así. Antes. Ah, Faraón. No, en el tiempo de Moisés. No, Aarón no. Ya vamos llegando. Vamos a Éxodo 31. Por si necesitan un nombre para sus hijos o nietos. Que hay un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice Éxodo 31:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Olia, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan lo que te he mandado. ¿Qué cosa? Versículo 7. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Dice este texto que yo no sé si ustedes saben toda la historia de Moisés, pero Moisés fue al monte y el Señor le entrega la ley y además de la ley le entrega todos los planos y disposiciones para el sacrificio del tabernáculo. Y ustedes saben, ¿no? La tienda de campaña tiene que medir esto, tiene que ser así, así, así. Una base, una fuente, una caja, una tapa, ¿qué más? ¿Se recuerdan qué más? Un candelero, una mesa y todo lo que le dijo. Yo realmente no sé cómo se le quedó a Moisés, ¿no? De plano que tuvo que ser Dios obrando poderosamente. Pero cuando baja Moisés, Dios le dice que no es él quien tiene que hacerlo. ¿Quién lo tiene que hacer? Se les quedó. Besaleel. Besaleel lo tiene que hacer. Entonces Moisés lo recibe y tiene todos los planos, medidas, formas, colores y todo. Pero quien lo va a ejecutar es Besaleel. Entonces, ¿qué cosa le está dando el Espíritu Santo a Besaleel? ¿Qué es sabiduría, ciencia? ¿Qué es? Eso es como muy abstracto, ¿no? Pero ¿qué está dándole? Dones. El Espíritu de Dios le está dando. ¿Y qué le está dando el Espíritu de Dios dentro de él? Capacidades. ¿Qué más? Habilidades. Bueno, ¿quién tiene aquí? ¿Quién es escultor aquí? Nadie.
¿Creen que si ustedes los pusieran a hacer una escultura, harían algo así? No. Se requiere cierta capacidad, ¿verdad? No solamente para trabajar, sino para formar las figuras. Recuerden que el tabernáculo, ya vamos a estudiar el tabernáculo, espero que sea pronto. Van a ver todas las figuras hermosas que habían dentro del tabernáculo. Y no solo era que a veces uno dibujando, ¿no, hermanos? Y con borrador y no le salen las cosas. En calco a veces uno y en calco le salen mal. Ahora, esta persona tiene el entendimiento para hacer todas las telas y para hacer el oro, para hacer las telas, oro y las vestiduras, dice, ¿no? Todo eso, para inventarse los diseños. Entonces, Moisés, yo no sé qué nivel de detalle recibió Moisés de decirles, ¿no? Las caras de los querubines. Los querubines van a tener, ¿qué? 10 ojos. ¿O fue imaginación de Bezaleel? De cualquier forma, fue el Espíritu de Dios quien puso en él ese conocimiento. Y esa es una constante que vemos en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo viene sobre personas para hacer tareas especiales, especialmente tareas relacionadas con la espiritualidad y el plan redentor del Señor, que en este caso es el tabernáculo. Vamos ahora con los líderes. También el Señor ponía su espíritu sobre sus líderes. Jueces 6:34. Jueces 6:34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón? ¿Qué dice acá que hizo Gedeón? ¿Perdón? ¿Cómo? Ah, tocó el cuerno. Vamos a leerlo todo. 6:34 y vamos a leer hasta el... Vamos a leer el 33 hasta el 35. Jueces 6:33 al 35. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Ahí vamos a dejarlo. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo sobre Gedeón? ¿Qué hizo exactamente? Lo capacitó para convocar. Dice que recibe el Espíritu Santo y toca el cuerno para llamar a los de diferentes tribus y que se reúnan. ¿Y qué más hizo el Espíritu Santo? No se dice explícitamente, pero ¿qué podemos entender de esto en general? Sí, le dio la capacidad de liderar al pueblo. Sigamos con el rey David. No, vamos con el rey Saúl. Durante los jueces ya hemos visto otros. El Señor también envía su espíritu y los jueces hacen la obra del liderazgo. Y después pasamos a la época de los reyes. Y el primer rey es Saúl. Acompáñeme a 1 de Samuel 16:14.
Primero de Samuel 16:14. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, aún Saúl tenía el espíritu de Dios para ser rey. ¿Qué cosas hizo, aparte de gobernar, qué cosas hizo Saúl con el espíritu de Dios? Aparte de todo el liderazgo, de guerrero, gobernar, ¿qué más hizo? De su función de liderazgo, ¿qué más hizo con el espíritu Saúl? Vamos a ver si recuerdo. ¿Cómo? Profetizó, Saúl profetizó, fue profeta, o hizo función de profeta. Y vemos que Dios abandona a Saúl. Y dice el versículo 14, 1 Samuel 16:14, que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y cuando se aparta el espíritu de Saúl, viene otro espíritu a atormentarlo. ¿Cuál era la característica de este espíritu que llega? Espíritu malo, ¿verdad? Que lo atormentaba. ¿Y quién envió ese espíritu? Dios también, ¿verdad? Dios, como hemos visto en nuestra serie de los ángeles, que Dios también lo permite de esa manera. Entonces vemos que no solamente el Espíritu Santo está obra dentro de aquellos que tenían que ejercer un liderazgo, sino que también en esta ocasión se retira. Y Dios envía un sustituto, pero no uno tan bueno. ¿A dónde se fue el Espíritu Santo? ¿O en dónde está ahora? En esta historia. Vamos a leer el versículo anterior, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así dice, ¿verdad? No significa que el Espíritu de Dios está repartido, una parte para Saúl y uno para David, mejor ya no con Saúl, ya solo con David. No, recuérdense que Dios no es divisible, no se divide. Y estaba con David al mismo tiempo que estaba con Saúl. Sin embargo, de Saúl se termina retirando y se queda solo con el rey. Bueno, en este entonces no era rey, ¿verdad? Sino con David, que eventualmente sería rey. Y sería ungido para la tarea. Entonces, vemos que las tareas especiales requerían el trabajo del Espíritu Santo en las personas. Nadie podía hacer ninguna tarea especial si no era por ungimiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descendiera sobre esa persona. Sin embargo, y bueno, ese es uno de los errores, tal vez viniendo un poco más a la práctica del presente, consideramos que ese es uno de los errores de ciertas iglesias pentecostales. No sé si ustedes lo han visto o lo han escuchado, pero a veces dicen, no, Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros, o ven y desciende, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento así era. Se tenía que llamar al Espíritu Santo o a Dios, porque Dios es el Espíritu, y el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos. ¿Quién llamó al Espíritu Santo así para hacer una obra especial? ¿Quién? En el Antiguo Testamento. Sansón, ¿verdad? Jueces 16, vamos a Jueces 16. Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra,
Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Bueno, y bota la estructura. Sabemos que Sansón también descendía sobre él el Espíritu Santo y tomaba fuerza para hacer las tareas. El Espíritu Santo deja de obrar en Sansón y Sansón le dice, acuérdate de aquellas ocasiones donde descendía sobre mí, yo tenía esta gran fuerza. Ahora tenía que hacerlo una vez más. Entonces muchas iglesias pentecostales hoy hacen esa práctica, ¿no? De llamar al Espíritu Santo y decir que el Espíritu Santo venga y descienda sobre las personas. Y a eso le llaman el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene otra forma de actuar de acuerdo al Antiguo Testamento. Vamos a Joel 2. Joel 2, 28 y 29. Esta es una de las profecías que se da a Israel, ¿verdad? Dice Dios a través de Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que era para algunas personas, dice Dios que ahora será para todos, sus hijos, sus hijas, los jóvenes, los ancianos. Esto no es para estas personas. ¿Cómo sabemos que esa profecía no era para esas personas que estaban escuchando a Joel? ¿Por qué lo decimos desde el texto? Porque dice que será algo futuro, ¿verdad? Derramaré mi espíritu a sus hijos. Es decir, esta generación no lo va a ver. Lo va a ver generaciones futuras. Ahora acompáñeme a Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice Dios a Israel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, ahí lo tenemos. Lo que era solamente para los líderes o para personas que estaban haciendo tareas especiales, Dios le dice a todo el pueblo que está ahí, yo sobre ustedes les daré un nuevo espíritu y un nuevo corazón, pero es mi espíritu el que estará en ustedes. Ese era el privilegio que ellos tendrían a partir de ciertos acontecimientos. Hay una regeneración prometida, una nueva relación. Ahora vamos a Jeremías 31, 33. Dice Dios, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es exactamente lo mismo que está diciendo Ezequiel. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es bastante bonito porque antes, bueno, nosotros estamos demasiado acostumbrados a vivir con el Espíritu Santo, creo yo, porque no nos damos cuenta del privilegio. Cuando muchas personas leen el Antiguo Testamento, creen que Dios estaba mandando mensajes a todos, ¿no? Y aquí mensaje, y todos estaban con una profecía y un sueño. Pero eso no pasa. Los mensajes de Dios eran esporádicos. La gente vivía lejos de Dios. No había Biblia, no habían maestros, no habían pastores, no habían estas reuniones, era gente, hermanos, imaginen su vida, van lunes a viernes y el domingo trabajar o seguir en lo mismo y los días todos iguales. Ese era cuando Dios abandona espiritualmente al hombre, lo abandona así, no tiene ningún tipo de relación con él, más que la que pudiera revelarse de vez en cuando. Y lo que nosotros ahora tenemos es una gran revelación que nos dice cómo nos tenemos que relacionar con Él. Y la forma en que empieza a hacerlo es mandando profetas. De repente Dios se da cuenta que el hombre lo necesita cada vez más y empieza a mandar profetas. Y esos profetas son los que tienen el Espíritu de Dios y llevan el mensaje de Dios. Pero los profetas se levantan también cada mucho tiempo. No son de todos los días, ni hablan con todos. ¿Con quién hablaba Isaías? ¿Con quién creen? ¿Con quién hablaba Isaías? ¿A quién le profetizaba? Primero al rey, ¿verdad? Y el demás pueblo. Israel era una extensión gigante. Isaías no iba de pueblo en pueblo, aldea en aldea, llevando el mensaje. Él estaba principalmente en la corte. Y los que estaban en las aldeas y los que estaban en los pueblos, los que estaban en Dan, en Naser, en Zabulón, ¿qué pasaba con ellos? Vivían lejos de Dios, pero era como habían decidido venir. Entonces, esta noticia que dice, ya no necesitarán más profetas, ya no necesitarán gente que tenga especial con el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque el Espíritu estará en ustedes. ¿Qué tuvo que haber pensado Israel? ¿Qué creen ustedes que tuvo que haber pensado? Y los que sí lo entendieron. Sí, no entendían esa experiencia. Pero yo creo que los verdaderos creyentes hubieran dicho, se hubieran alegrado. Porque ellos anhelaban cuando llegaban los profetas. Y les servían, más adelante, siéntese aquí, es profeta de Dios. Si llegaba un profeta a su casa, decía, él trae la palabra del Señor. Y servían a los profetas. Los piadosos, ¿no? Y los servían y los sentaban y le daban de comer y todo. ¿Por qué? Porque traía la palabra del Señor. Y ahora el Señor les está diciendo, eso ya no será necesario. No que le sirvan al profeta, sino de hombres esporádicamente que eventualmente lleguen a su casa y lleven la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, el que les da la profecía a ellos, estará dentro de ustedes. Por eso les digo, creo que estamos demasiado mal acostumbrados, porque no debería ser, pero así es, a tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No nos damos cuenta del privilegio que eso conlleva. Por eso la promesa de Joel es que todos recibirán el Espíritu Santo y vuestros hijos serán profetas y vuestras hijas serán profetizas. Y los jóvenes verán esto y las ancianas verán visiones. Todos tendrán operaciones del Espíritu Santo. Ya no será limitado a algunos por allá, si saben. Nosotros no sabemos si entre los profetas se conocían, si los que vivieron durante el tiempo de Isaías se conocieron que existía un tal Isaías,
No lo sabemos, pero es indiferente ahora porque todos tendrían el Espíritu Santo. Y se nos es prometido a todos nosotros. Por eso es importante conocer la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo llegaba sobre el hombre, habían 10 hombres y llegaba sobre uno y después se iba. Y ahora le dice a las personas, yo llegaré y llegaré sobre todos y me quedaré con ustedes. ¿Qué pasó con Saúl cuando se fue el espíritu de él? Lo atormentaba, ¿verdad? Lo atormentaba un espíritu malo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que vivir sin el espíritu era algo terrible para Israel. Y no siempre nos damos cuenta de la fortuna que nosotros tenemos de que Dios se haya acercado a nosotros en Cristo Jesús. Si hemos sabido tomar decisiones, si hemos sabido saber qué hacer en ciertas situaciones, si hemos sentido que el Señor nos ha hablado por medio de alguien, por medio de algo, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y por eso podemos caminar seguros también. A veces decimos, no, ¿qué significará esto? ¿Qué debería hacer? Pero si el Espíritu Santo habita en mí, ese tipo de dudas se debería disipar rápidamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de mí. ¿Qué pasa cuando el pueblo tenía incertidumbre? Cuando, por ejemplo, había que salir a la guerra, ¿a quién le preguntaban? ¿Por qué al profeta? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Son cosas que nosotros ya no necesitamos de esa manera. Nosotros podemos acceder mismo a la presencia de Dios porque Él está en nosotros. Y el resto de esta parte lo veremos el otro domingo cuando veamos cómo opera en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. ¿Dudas, comentarios para terminar esta sesión, esta clase? ¿No? Oremos. Señor, perdona que con tanta ligereza tomamos tu nombre y nuestra vida, a tu Espíritu habitando en nosotros. No nos damos cuenta de la gran bendición que hoy tenemos a diferencia de nuestros antepasados en el Antiguo Testamento. Te ruego, Señor, que nos hagas conocer esa realidad y darnos cuenta cómo tú has venido a nuestra vida de muchas formas y especialmente a través de tu presencia dentro de nuestra vida. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros sea consciente del don que ha recibido, del privilegio que hoy tiene de ser llamado tu hijo, pero también haber recibido un nuevo corazón, convicción de pecado y tantas otras bendiciones que tú traes por medio de tu presencia. Te pido, Señor, que cambie nuestra forma de ver nuestra vida, nuestra relación contigo. Que podamos ser más conscientes de las bendiciones que recibimos a través del privilegio de la cruz de Cristo. Por Él oramos, por nuestro Salvador. Amén.